Saludos compañeros y tutor, mi nombre es Diego Quintero, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy estaremos haciendo una pequeña presentación del curso de construcción de subjetividades a la cual tengo a cargo como tutora a la doctora Ángela Rodríguez Villamil. En esta presentación se estarán dando respuestas a las tres preguntas orientadoras, la cual esta es la primera que dice cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad según el informe final de la Comisión de la Verdad. Yo decía que el informe de la Comisión de la Verdad subraya que las subjetividades en torno a la verdad se construyen a través de narrativas que entrelazan experiencias individuales y colectivas del conflicto armado. ¿Cómo le llamamos nosotros a estos? Normalmente hay un tejido estructural, ¿cierto? Una sociedad que se ha visto afectada por el conflicto armado. ¿Qué es lo que busca la Comisión de la Verdad como tal en la construcción de estas narrativas, ¿cierto? Empieza a buscar historias, tanto individuales como colectivas, que poco a poco estructuren o conformen una historia en la cual pues se puedan reivindicar a estos actores como lo fueron las víctimas del conflicto armado, tanto ellos como los mismos actores del conflicto armado, o sea, estos grupos al margen de la ley que poco a poco pues fueron avanzando y tomando tierras de personas a las cuales pues lastimosamente movilizaban hacia otros lugares. Em, entonces decíamos que este enfoque busca dar voz a las víctimas para que su dolor y resistencia se convierta más que nada en un insumo para la comprensión humana y la ética de la realidad. Y es que empatizar con estas historias es lo fundamental para poder empezar a trabajar en la construcción de una mejor sociedad, ¿cierto? Entonces decíamos que la construcción de estas subjetividades depende del reconocimiento de los hechos históricos. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, hay que reivindicar a estos actores, a estas personas que han sufrido a lo largo de la historia por el conflicto armado. También la segunda pregunta nos mencionaba qué respondemos a los cuestionamientos planteados por la Comisión de la Verdad, los cuales mencionaba qué habíamos hecho o qué hacíamos y por qué esto duró tanto tiempo. Entonces yo decía que como sociedad muchas veces se permitió o se toleró la violencia debido a la normalización del conflicto. Y es que desde tiempos inmemorables, desde los cárteles como el de Medellín o el de Cali, se han visto mucho conflicto en Colombia o incluso desde antes, ¿sí? Tanto sea por la guerrilla, la BACRIM o otro tipo de grupos, los cuales amenazaban al pueblo para quitarle sus tierras. Entonces, en este caso, nosotros normalizamos tanto estas conductas y la falta de presencia de la autoridad, pues permitió, digamos, esa normalización del conflicto. Y pues más allá de eso, lo que causaba era que las personas se volvieran indiferentes ante la violencia o ante las amenazas o otro tipo de violencia, ¿cierto? O la falta de mecanismos efectivos para la denuncia y la acción, porque somos muy conscientes que denunciando este tipo de amenazas que recibimos por grupos al margen de la ley, muy pocas veces son resueltos. Según el informe de la población, estaba ocupada en sobrevivir en medio de las violencias estructurales. Y tomo este pequeño fragmento, ¿no? Que retomamos el informe y nos decía y nos mencionaba que la población siempre estaba al pendiente de sobrevivir. Normalmente estas personas no viven con naturalidad su día a día, sino que constantemente se sienten acechadas, amenazadas, están presionadas, tienden a estar tensionadas, suelen vivir con ansiedad, depresión, debido a todas estas circunstancias, esa presión constante de saber que en cualquier momento te pueden hasta quitar la vida solo por el lugar donde estás, por tu color de piel o por tu raza, o simplemente por temas económicos o políticos. ¿Vale? Entonces, se identificaron factores como la falta de educación en derechos humanos en este tipo de población, en las cuales, pues, obviamente influenciaron en estos actores ilegales que pertenecían a estas comunidades que estaban ya prácticamente, pues, en esas comunidades actuando, sea por las instituciones o por otros lugares en los cuales ya estaban mezclados. Y es lo que decía, normalizaron tanto esa forma de vivir el conflicto y todo esto, que pues por eso se perpetuaba cada vez más esta conducta y pues con el tiempo ya se han visto las consecuencias, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de paz según el informe de la Comisión de la Verdad? Para construir una cultura de paz, el informe menciona que la verdad destaca la necesidad de reconocer primero las experiencias y los daños sufridos por las víctimas. Y era lo que mencionábamos anteriormente, reivindicación de las víctimas. ¿Vale? Esto es fundamental.
como un paso central para sanar primero las heridas provocadas por el conflicto armado. Y es que esto implica escuchar los relatos, validar su dolor y garantizar siempre su reparación integral. Además, propone incorporar las memorias históricas del conflicto en la educación. Y esto es importante en la reivindicación. Es no solamente nosotros reconocer la historia como tal, sino también comunicar o llevar estos mensajes hacia las instituciones para que perdón, estos pequeños infantes en su proceso de aprendizaje, pues también lleven consigo estas memorias históricas, las cuales les hace ver la realidad de su país y cómo se ha vivido una lucha interna durante tantos años. Esto se propone como una herramienta para más que nada sensibilizar o empatizar a las nuevas generaciones sobre la importancia pues de la convivencia y la no repetición, obviamente, de este accionar, ¿no? También se enfatizaba en la creación de espacios de diálogo sociales que fomenten el respeto y la empatía entre los diversos sectores de la sociedad. Ya que pues obviamente estos lugares seguros son muy importantes para todo lo que mencionábamos, de que las personas cuenten sus anécdotas y que poco a poco se reconozcan a sí mismos, a su dolor y que nosotros podamos reivindicar a estas personas y puedan poco a poco superar estos traumas provocados por la violencia. Muchísimas gracias.